Monitoreo de la humedad del suelo. Uno de los aspectos más importantes para mejorar la eficiencia del agua a nivel parcela es el monitoreo de la humedad del suelo o el sustrato, ya que de ellos depende la cantidad de agua a suministrar y el periodo entre un riego y otro. Hace años, ante la ausencia de tecnologías apropiadas, el riego se realizaba tomando en cuenta la experiencia del agricultor y en base al uso consultivo del agua por cultivo. Sin embargo, estos métodos de manejo son muy imprecisos, ya que las condiciones ambientales y de manejo de los cultivos son muy variables. Los tipos de suelo, el clima, el tiempo atmosférico, la especie a cultivar y la etapa fenológica del cultivo. Este video tiene el objetivo de mostrar algunas de las tecnologías que se están empleando actualmente para monitorear la humedad del suelo y los sustratos, para utilizar solo el agua necesaria para el crecimiento de las plantas sin desperdiciarla. Miden directamente al suelo o sustrato donde crecen las plantas y la capacidad de retención de agua del suelo y los sustratos a utilizar. Con el paso de los años, el conocimiento técnico sobre consumo de agua por las plantas y características del suelo o sustrato utilizado han tenido un avance bastante considerable, de tal manera que actualmente podemos explicar el proceso de retención y asimilación de agua por las plantas. Las plantas toman el agua del suelo o sustrato por las raíces, y estos últimos deben contener el agua necesaria para poder suministrarla. Para ello se han creado conceptos como el punto de saturación, la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, donde el punto de saturación se define como toda el agua que el suelo o sustrato puede contener sin escurrir. La capacidad de campo es aquella humedad que retiene el suelo después de escurrir, es decir, todo lo que puede absorber el suelo o el sustrato. Por último, el punto de marchitez permanente se define como el contenido de humedad que tiene el suelo y la planta no puede absorber, es decir, cuando el suelo llega a nivel de humedad, la planta muere. De lo anterior se desprende que es muy necesario mantener la humedad del suelo o sustrato a capacidad de campo, es decir, tener el agua que la planta puede absorber. Con esta información se han creado diferentes metodologías que ayudan a monitorear la humedad del suelo utilizando diferentes instrumentos y equipos. A continuación, presentamos algunas de las más importantes utilizadas en la actualidad por técnicos y agricultores sobresalientes. Número 1. El tensiómetro agrícola. Un tensiómetro puede utilizarse solamente en el suelo y no es conveniente su uso en los sustratos, ya que pierde eficiencia. Un tensiómetro mide la humedad del suelo con base a la retención del agua medido en tensión de trabajo, que es expresado en kilopascales o centribares. Se basa en un principio de crear un vacío en un tubo de cristal con agua con un sensor de porcelana porosa. Cuando el suelo se encuentra a capacidad de campo, las mediciones son muy bajas. Por ejemplo, dependiendo del tipo de suelo puede ir de 10 a 15 kilopascales. Y a medida que aumenta la presión de trabajo, el suelo tiene menos humedad y debe regarse inmediatamente. Este instrumento se coloca de forma permanente en la parcela de cultivo mientras dura el ciclo. Y si la parcela es grande, deben de ponerse por lo menos 5 por hectárea para tener una muestra representativa. Dependiendo del tipo de cultivo, hay tensiómetros de 15, 30 y 45 centímetros. Y los hay para suelos arenosos y arcillosos. Son fáciles de instalar, interpretar y son de bajo costo. Número 2. Tecnología TDR, por sus siglas en inglés, reflectometría en el dominio del tiempo, es un instrumento digital que mide directamente y en tiempo real la humedad en porcentaje volumétrico, es decir, nos expresa la cantidad en litros de agua en un volumen conocido de suelo o sustrato. Este instrumento utiliza 2 varillas metálicas que se insertan al suelo o sustrato. Varían en tamaño. Para el suelo se utilizan las de 20 centímetros y para los sustratos son de 7 centímetros. El aparato primero se configura según el tipo de suelo y la profundidad de muestreo. Las mediciones obtenidas se comparan con un cuadro guía para conocer el grado de humedad presente dependiendo del tipo de suelo. Este instrumento también mide la conductividad eléctrica y la temperatura del suelo. Se pueden tomar varias muestras y guardar la información para después descargarla en una computadora. Es fácil de utilizar, sin embargo, tiene la desventaja de ser costoso. Número 3. Blue Lab Pulse. Este aparato de medición es una variante del TDR, es decir, también mide en porcentaje volumétrico. Mide la humedad, la conductividad eléctrica y la temperatura de la zona radicular de las plantas. La principal novedad de este instrumento de medición es que los resultados se observan y se registran desde una aplicación del teléfono celular. Para ello, se descarga la aplicación y se enlaza con el aparato que se inserta al suelo. Esta herramienta cuenta con 2 varillas metálicas que se ajustan a una profundidad deseada, con un máximo de 30 centímetros y funciona en suelos y sustratos, como la fibra de coco, a excepción de perlita o lana de roca que tienen espacios más grandes, y por lo tanto la medición se vuelve muy imprecisa.
Los resultados obtenidos se comparan con una tabla de rangos de humedad y con base a ello se decide regar. Sin duda alguna, el manejo de estas tecnologías y otras que deben ir incorporándose en el futuro brindarán la información más adecuada para evitar el desperdicio del agua, para hacer un uso más eficiente de este recurso natural tan valioso.